¿Cuáles son las estrategias generales de afrontar este tipo de pruebas? Este tipo de pruebas debe enfrentarse bajo las siguientes recomendaciones. Recuerden, cada uno tiene un estilo, cada quien ha desarrollado técnicas y estrategias muy particulares. Sin embargo, necesario es tener en cuenta siempre algunas orientaciones, algunas indicaciones que les puedan servir para confrontación o también para verificación de lo que ya ustedes han desarrollado. Muy buenas tardes. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Vaya usted y lea el encabezado del caso que le propone. Una vez que usted ha leído el encabezado del caso que le propone, vamos en estos momentos aquí a compartir. ¿Está? Miren acá. ¿Qué leemos? El encabezado de esto que está colocado aquí. A esto me refiero. Eso es muy importante que tomes en cuenta. A ver, dice, como parte de un proyecto, los estudiantes de segundo grado de la institución educativa aprendieron a tocar instrumentos musicales latinoamericanos. Se encuentran muy motivados y desean compartir sus experiencias con la comunidad educativa. Por esta razón, la docente les propuso escribir testimonios en los que cuenten cómo vivieron dichas experiencias. Estos textos serán publicados en el periódico mural de la institución educativa. Esta parte es fundamental, ¿de acuerdo? Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque me lleva a considerar la pregunta 1, 2, 3, 4. Son 4 preguntas que tienen como orientación general, como enunciado general, lo que acabo de leer. Esa sería la primera orientación. Luego, va usted, pregunta número 1. Pregunta número 1. Lee esta parte de la pregunta número 1, su enunciado, considerando lo siguiente. Uno de los estudiantes está anotando en una lista las ideas que les gustaría desarrollar en su testimonio. ¿Ok? A continuación se presentan las ideas incluidas en esta lista. ¿Ok? ¿Qué hay aquí entonces? Una lista de ideas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a leer toda la lista. Mi recomendación es no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque vas a perder doble tiempo. Me dejo entender. Aquí ustedes están jugando contra el tiempo. Están desarrollando esta actividad contra el tiempo. Por lo tanto, lo recomendable es, muy bien, tienen ustedes aquí el listado y lo dejan momentáneamente y van a esta parte de la solicitud de la pregunta, porque todavía no termina. Esto que está arriba, subrayado, ¿de acuerdo? Es parte de, y se complementa con eso de abajo. Así es. Por consiguiente, terminamos de leer toda la pregunta de esa manera. La docente busca esta palabrita, ¿ya? Esta palabrita busca es importante. ¿Por qué? ¿Con qué lo relacionamos? Con el propósito que se tiene que considerar para responder. ¿Qué busca? Que el estudiante seleccione las ideas que son pertinentes. Aquí está. Ideas pertinentes. ¿Para qué? Para el tema. ¿De qué? De su testimonio. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada? ¿Para qué? Para el propósito, profesor. ¿Cuál es el propósito? Ahí no dice el propósito. Claro,
no dice el propósito en apariencia, pero si ustedes se dan cuenta, aquí está. Esto mismo es. Esto mismo es. ¿Qué cosa es? Seleccionar, dice, que busca que el estudiante seleccione ideas pertinentes para su tema. Listo. Una vez que tienes allí, dice, ¿cuál serán las acciones pedagógicas más adecuadas? Y mira aquí, mira, alternativas A, B y C. ¿Necesitas leer el listado para saber qué acción pedagógica debe hacer? Vamos a fijarnos, ¿ah? Muchos nos desesperamos porque en esta oportunidad aquí ha venido un texto pequeño, con apenas 2, 4, 6, miren, 8, 10 ideas. Pero imagínense textos que son hasta de 2 páginas, que vienen de una página. Y por lo general nos la pasamos leyendo y releyendo. Orientación. Si quieres saber las acciones pedagógicas más adecuadas para que el estudiante seleccione, no te está pidiendo aquí que tú selecciones. Entonces, si tú seleccionaras, y tienes que leer uno por uno para ver cuál es más pertinente. Pero acá te pide qué debería hacer el docente. Muy bien. Te sugiero no perder tiempo leyendo por ahora, ¿ya? Salvo que lo necesites, por ahora, ese texto previo del listado de ideas, sino irte realmente a lo que significa, ya, mira, lo que tenemos allí en en las alternativas. Tenemos que ir a lo que solicitan las alternativas, Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Y, lógicamente, vamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos a verificar nosotros cada una de las alternativas. Alternativa A, preguntarle por qué ha considerado ideas relacionadas, ¿ya? Ideas relacionadas con la historia del charango y sus características. A partir de esa respuesta, indicarle que puede incluir esta información en un párrafo introductorio para darle un contexto a su testimonio. Quiero aquí con ustedes quedar muy en claro, colegas, para ver por qué, si alguien me dice, puede ser 2 razones. ¿Por qué elegir esa alternativa como respuesta correcta o por qué no elegirla? ¿Quién me responde, por favor? Tribuna abierta para ustedes, por favor. A ver. ¿Quién puede responder que esta sea, por favor, un espacio de interacción? No elige. ¿Por qué no elige Andy? Por favor, active su micrófono con todo gusto y lo vamos a escuchar. ¿Por qué no elige? No elige usted. ¿Por qué no? A ver, ¿cuál sería la razón? Wilmer Navarro Castillo levantó la mano. A ver, Wilmer. ¿Por qué no elegiría? Con todo gusto, por favor. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Con todo el proceso que usted ya nos ha enseñado, no la voy a elegir porque ahí dice, en uno de los verbos dice indicarle. Y al decir ya indicarle, indica que hay intromisión del docente. Por lo tanto, esa la voy a descartar. Muy bien. Miren, muy bien.
Ahí tienen ustedes, fíjense, tienen ustedes una razón muy importante. ¿Qué quiere decir? Porque nos puede llamar la atención, nos puede llamar la atención aquí la respuesta y decimos nosotros, caray, está aquí justamente esto tiene que guarda relación. Mire, la historia del charango y de esto sí. No. Cuando le dice aquí, preguntarle por qué ha considerado, nunca. Y eso usted tiene que hacer en el aula también, ¿ah? O sea, que sirve esto como reflexión. ¿Cuántas veces no actuamos de esta manera como el entrometido aquí? Entonces, Minedo que dice, no haga eso, maestro, no haga eso, maestro. Hay intromisión y como hay intromisión, queda descartado. Queda descartado. ¿De acuerdo? Vamos a la alternativa B. Decirle cuáles son las ideas que tienen más relación con el tema de su testimonio para que las desarrolle en su texto. Luego pedirle que añada nueva información si considera que dichas ideas son insuficientes para comunicar su mensaje. Aquí hay otra razón de intromisión. Fíjense, aquí hay otro motivo de intromisión. Entonces, fíjense, colegas, ¿cuál sería la técnica más adecuada? Ojo, ¿cuál sería la técnica más adecuada para poder nosotros encontrar también, sin mucho esfuerzo, la alternativa correcta? Descartar, ojo, descartar las intromisiones. Descartar las intromisiones. Y aquí, fíjense, verificamos, solicitarle que explique. ¿Quién va a explicar? El estudiante. Perfecto. ¿Por qué considera? Miren, todavía ahí hay un acompañamiento, un monitoreo razonado, que eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué considera que las ideas propuestas contribuyen a dar a conocer su propia experiencia tocando el charango? Sobre esta base, pedirle que agrupe las ideas según su contenido y descarte las que no se relacionan con el tema de su texto. Ahora sí, agrupa las ideas según su contenido. ¿Quién lo va a hacer? El estudiante. Por lo tanto, alternativa C. Alternativa C. Miren, podemos caer en dudas y eso es lo que ha ocurrido por lo general por mucho tiempo con los colegas en este tipo de pruebas. Y todavía existe, ¿eh? Yo conozco muy buenos docentes en el área de comunicación, muy buenos docentes, pero tradicionales, tradicionales. Y cuando van a dar esta prueba, salen mal. ¿Por qué? Porque ellos no saben de electromisión, ellos no lo reconocen, es más, no quieren saber de eso. Y marcan lo que hacen. Y, lógicamente, aquí no estás para discutir lo que te gusta hacer, aunque te dé resultados. Porque hay muchos que me dicen, Carrasco, pero a mí me da resultados la forma como yo hago. Mis alumnos aprenden rápido. Felicitaciones, pero forma tu colegio particular, ¿no? Aquí, el Ministerio de Educación tiene unos lineamientos generales que van en contra de lo que tú estás haciendo. Alternativa C, entonces. Muy bien todos. Muy bien. ¿Alguien tiene todavía, a ver, alguien tiene todavía alguna duda, algún comentario al respecto? Por favor, micrófono abierto. Y aquí estaremos. Adelante, por favor. Clarísimo, entonces. Muy bien, muy bien. Entonces, como está así, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Y estamos aquí frente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias a ustedes que ya han asumido esta técnica. Muy poco conocido en las capacitaciones, ¿ah? Si ustedes van en otros, van a... Miren,
En este tipo de pruebas no hay que irse mucho, tengan mucho cuidado. Yo sé que ustedes dominan todo esto. Yo sé que son unos super profesores, super profesoras, que tienen un dominio extraordinario del área. Ellos a veces son los que más dificultades tienen. ¿Por qué? Empiezan a cuestionar aquí al que ha hecho la prueba. Que no sé qué, pero aquí, que, uy, que se va por la parte técnica, teórica. Que aquí, que cuando hay una idea, la lluvia de ideas, comienza a cuestionar y ¡pum! Marcan lo otro. Entonces, evitar eso. Aquí lo que estamos frente a una prueba estandarizada y hay que tener cierta cautela en darnos cuenta bajo estas perspectivas. Muy bien. A ver entonces, a continuación, ¿qué hemos dicho aquí? Muy bien, número 2, a continuación se presenta la segunda versión del texto de un estudiante. Segunda versión, miren, ¿qué quiere decir? Que ya pasó por una corrección previa. Quien le ha pedido a la docente que le ayude a revisarla. ¿Lo leemos? No. Mira, mi recomendación, ¿ah? Ojo, mi recomendación. Ya estamos en la parte final, por eso te estoy dando estas otras técnicas. ¿De acuerdo? Porque antes lo hemos leído totalmente, pero era una cuestión más para que ustedes vayan comprendiendo la razón. Ahora ya estamos frente a un asunto de cuanto más rápido lo desarrollo. ¿Necesito leerlo? No. Continúo, porque este pedacito de acá se ha puesto como una intromisión. Este pedacito de aquí se ha puesto como una intromisión. Entonces, continúo. La docente destaca que el estudiante haya cumplido con el propósito. Ah, cumplió. ¿Ya? Sí cumplió. ¿Cuál era el propósito? Miren aquí. Tenemos que regresar acá. ¿Cuál era el propósito? Fíjense acá. Muy motivados, compartir sus experiencias acá en escribir testimonios. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí ha escrito su testimonio. Ok. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es ahora? La acción, dice aquí. ¿Cuál es? Ah, sin embargo, acá, nota que su texto puede mejorar. Ajá, necesita mejorar. Si especifica, ¿qué quiere decir? Fíjense, todavía ni siquiera está para buscarlo. Ya acá nos dice, ¿qué cosa es lo que puede mejorar? Si especifica qué quiere decir con la palabra algo. Aquí está. En diversas partes de su escrito. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Más adecuada. Ok. Algo. Simplemente tú vas aquí y marcas algo. 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 Miren, ¿ah? Algo. 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 Te das cuenta que es reiterativo, algo, ¿no? Muy bien, perfecto. Caray. Entonces, miren, ¿qué debe hacer la maestra? Muy bien, vamos a ver, ¿no? ¿Qué debe hacer entonces? Teniendo en cuenta la intromisión. Encerrar con un círculo las veces que aparece la palabra algo en su texto. Lo que yo he hecho, eso es totalmente desaprobado por el Minedu. Si Minedu te visita, ojo, ahora que los colegas del nombramiento están para hacer su actividad de aprendizaje, que le llaman clase modelo, que en realidad no es, hace tiempo que no hay clases modelo, estos se llaman actividades de aprendizaje con estudiantes. Entonces, si hacen esto, jalaos, jalaos. Y por lo general uno hace eso. Encerrar con un círculo las veces que aparece la palabra en su texto. Después anotar en su escrito algunos sinónimos que la reemplacen. Y tú no escribes nada. Aquí hay intromisión. ¿Estamos de acuerdo? Intromisión, totalmente intromisión, algo inaceptable, ¿no? Algo inaceptable. No debes permitir la intromisión. Muy bien. Solicitar que explique. Ah, ¿quién va a explicar? El estudiante. Parece que está yendo bien. Termina de leer. Cuidado. Aquí hago un alto para decirte, muchas veces el 50, 60, 70, hasta el 80% de lo que expresa una alternativa es correcta.
pero en la última frase, en un 20, un 10% inclusive, un 30%, dice otra cosa, y ahí lo malogra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Leer todo. A ver, dice, si cree que el sentido de la palabra algo que explique en su texto es el mismo en todos los casos que aparece. Luego pedir que evalúe. ¿Quién va a evaluar? El estudiante. ¿En cuál de estos casos cree que debería comunicar de forma más precisa? Ah, aquí no hay intromisión, aquí hay solicitud de qué cosa, de razonamiento, de reflexión, de acompañamiento. Esto se conoce como monitoreo de lo que va realizando el estudiante. Perfecto. Vamos, sin embargo, a ver la C, porque como nos han dicho más, tal vez hay uno que es mejor. Preguntar si ha considerado quiénes serán los lectores del testimonio que he escrito. Ah, miren aquí, ahí también. ¿Quién lo va a hacer? El estudiante. Después comentarle que según este contexto es inapropiado utilizar aquí. Tú no dices esto. Si tú dices es inapropiado utilizar la pasada palabra algo, porque tienes que ser más formal, aunque sea cierto eso, pero tú no puedes retroalimentar así al estudiante. Tú no puedes, ¿ya? De esa manera actuar pedagógicamente. ¿Por qué? Porque es una intromisión. Tú no dices el error, no lo comentas. Menos para decir que algo está correcto o incorrecto. Correcto tal vez, pero incorrecto no. Por lo tanto, no es el apropiado. No es el apropiado. Alternativa B. ¿Qué dicen comentarios? Por favor, si alguien tiene que hacerlo a través del chat o aquí, su micrófono, no hay problema. ¿Qué les parece? ¿Están entendiendo ya ahora sí cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica en la que debemos confiar? A ver, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo? Muy bien, Andy. Esa es la forma. Muy bien, Andy. Wilmer Navarro, adelante, por favor. Profe, Adelante. excelente la técnica que nos enseñaba porque no hemos leído ni siquiera los textos, ¿no? Sino, Exacto. O sea, te evitas, ojo, muy bien, te evitas el dolor de cabeza, porque cuando tú lees los textos pensando que esa es la última maravilla, ¿qué pasa? Comienza a faltarte oxígeno, porque son cuántas horas que estás metido allí. ¿Ya? sí. ¿De acuerdo? Ah, ¿Cuántas horas estás metido? Y al leer crees que de ahí te va a venir y sales como zombie. Miras y estás mirando 2, 3 textos ya. Te profe, confundes. sin Sí, embargo, adelante. ¿qué pasaría si en la B y C, la C no hubiera intromisión? ¿Cómo medimos ahí? Ok, perfecto. Muy bien esa pregunta. Esa es una pregunta bastante interesante. Además, una pregunta muy buena, ¿de acuerdo? Muy buena, una pregunta muy buena. A ver, ¿qué sucedería entonces, allí fíjense, qué sucedería si hay esas dos alternativas? Ok, perfecto. Si hay aquí, no hubiera intromisión, ¿de acuerdo? Si en la C me dices, no, que en la C no hubiera intromisión, ya. Si en la C pudiera ser, tú tienes que buscar, supongamos que hay dos alternativas que no presentan intromisión. Tú tienes que pensar y ver cuál de ellas se ajusta a lo que requiere el propósito de la docente. Dice, la docente destaca que haya cumplido el propósito comunicativo planteado. ¿Qué quiere decir esto? Que se ajusta a un testimonio, pero quiere que mejore. ¿Qué quiere decir con la palabra algo? Ok, yo te pregunto, si aquí en la C no hubiera intromisión y el docente le dice simplemente que el estudiante
verifique el tipo, ¿no? Que verifique el tipo de registro, o sea, para que haga el estudiante y se dé cuenta si la palabra algo debería cambiarse o no debería cambiarse, debería permanecer. Allí estamos frente a dos alternativas que no tienen intromisión, pero aquí ya está la palabra clave. Dice, puede mejorar el texto si especifica qué quiere decir con la palabra algo. Aquí, en la segunda, en la alternativa C, ¿tendría que ver con el significado de la palabra algo? No, porque aquí lo que está haciendo es simplemente hablar de un registro formal o no. Está viendo la palabra algo como una palabra baúl. ¿Te das cuenta? Palabra baúl, y lo está considerando mal, porque piensa que es informal decir algo. Y no es así. Es una palabra, ¿ya? Es una palabra, en realidad, ¿ok? Es una palabra baúl. ¿Qué significan las palabras baúl? Palabras en las que pueden ingresar muchas, ¿ok? Miren, es una palabra en la que pueden ingresar muchas otras. Entonces, eso no es adecuado, ¿de acuerdo? Eso no es adecuado. Muy bien. Nos iríamos por la alternativa A. ¿Por qué? Porque dice aquí, perdón, en la alternativa B, ya sería, entenderíamos acá que elegir entre la B y la C, y la B dice que explique el sentido de la palabra algo, si es el mismo, que verifique en cuál de estos casos cree que debería comunicar de forma más precisa las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Se está yendo al significado. Por eso es, ¿qué quiere decir la palabra? O sea, ¿qué significa? ¿Qué engloba esa palabra? Sería la más adecuada, nuevamente, la B. Y no la alternativa, ¿ya? No la alternativa C, porque se aleja, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería entonces. Muy bien. Continuemos. ¿Algún comentario? Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Nos vamos entonces, miren, todas las técnicas que tenemos ahí para darnos cuenta y ahorrarnos, para poder ahorrar tiempo y esfuerzo. ¿Ya? Tiempo y esfuerzo. Muy bien. Vamos entonces a verificar aquí. Vamos a verificar. Dice, a continuación, ¿ya? Se presenta, dice acá, la segunda versión del testimonio de Mayra. Nuevamente, segunda versión. ¿Ok? Segunda versión del testimonio de Mayra. Otra de las estudiantes. Lo leemos, no es necesario todavía. Miren, miren la técnica que ahora estamos verificando para avanzar rápidamente cuando estemos en la prueba. Si bien es cierto, acá nos estamos demorando para la explicación, pero en este caso tendría que ser muy útil en el momento en que nosotros vamos a desarrollar nuestro examen. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a verificar aquí. Continuamos acá con, miren, esto continúa acá abajo. Entonces, dice, la docente valora que el texto de Mayra cumplir con el propósito. Nuevamente, eso es lo que tiene que hacer todo docente, valorar los aciertos. Así hayan errores o, como yo señalo, espacios de mejora. Miren, qué bonito suena. ¿Qué les parece mejor? El alumno ha tenido, tu trabajo presenta errores,
o mi apreciado estudiante, Juan, Carlos, María, etcétera, tu trabajo presentado nos presenta espacios de mejora. Suena bonito. No es tan traumático, no es tan agobiante, no te va a causar estrés, ni a ti, menos al estudiante. Entonces, ha cumplido, ahora busca orientar a mejorar su escrito, ojo, mejorar, ¿pero qué? Respecto al uso del punto y aparte. Ah, aquí está. El uso del punto y aparte. Eso quiere. ¿Cuál es más adecuada? Más adecuada, ok. ¿Cuál es más adecuada? A, comentar que es importante que en su texto puedan identificarse claramente los subtemas que ha abordado. Luego indicarle cuáles son dichos sus temas. Uy, uy, ¿qué hay ahí? Intromisión, indicarle cuáles son. No, tú no indicas nada de esa manera. Alternativa B, mencionar que el punto y aparte se emplea para delimitar párrafos, ¿ya? En párrafos los subtemas que conforman el texto. Lógicamente, tú eres un sabelotodo, tú eres un experto, pero aquí te callas, porque el estudiante tiene, ¿qué cosa? Estamos bajo el enfoque del constructivismo, queridos colegas. La retroalimentación, por lo tanto, tiene que ser una retroalimentación que permita construcción, una retroalimentación reflexiva, una retroalimentación por descubrimiento, pero no de tu parte, que lo descubres y se lo dices, no, sino por parte del estudiante. Entonces nos queda, fíjense, la alternativa C. La alternativa C. ¿Y qué señala la alternativa C? Simplemente aquí, miren, la alternativa C dice preguntar si en su texto aborda un solo subtema o si puede identificar más de uno. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién va a responder? El estudiante. ¿Ya? Miren, porque fácil sería decir, mira, en tu subtema, en tu texto, encontramos varios subtemas, hay más de uno. Error. ¿Cómo lo digo entonces, profesor? A mí siempre me preguntan, pero entonces, ¿cómo lo digo, profe? Porque imagínense, no se puede, sí se puede. ¿Hay un solo subtema o hay más de un subtema? ¿Quién lo va a responder? El estudiante, después de analizarlo, después de pensarlo, después de mirarlo, después de releer. Luego pedir que indique dónde empiezan y dónde terminan dichos temas. ¿Quién lo va a hacer? El estudiante. A partir de esto, que explique quién, el estudiante. ¿Por qué cree de usar el punto y aparte para separarlos? Ah, el punto y aparte va a constituir una herramienta eficaz para separar mis ideas, profesor. Muchas gracias. Listo. ¿De acuerdo? Número 4, creo que ahí sí. A ver, díganme ustedes, colegas, ¿hemos leído estos textos? ¿Ha habido necesidad de leerlos y agobiarnos? Porque salimos diciendo, tanto nos colocan, profesor, tanto nos han puesto ahí. ¿Necesitas leerlo? Va a haber casos en que sí, pero mayormente no. Quiero que tomes en consideración, así es, así es. Quiero que tomes en consideración esta técnica que ahora comparto contigo. Muy bien, así es. Pregunta 4. La docente brinda diversas sugerencias para que los estudiantes revisen sus escritos. Muy bien. ¿Cuál de estas sugerencias, muy bien, dice, busca que los estudiantes evalúen aspectos de coherencia? Muy bien. Ahí sí nos vamos a verificar aspectos de coherencia. Aspectos de coherencia. ¿Cuáles son esos aspectos de coherencia? Vamos a verificarlos aquí. Porque recuerden ustedes, hay 3 condiciones con las cuales van a jugar. Así es, van a jugar ellos. En este aspecto, sí, van a jugar con la coherencia, con la cohesión
y con la adecuación. Coherencia tiene que ver con el mensaje, con las ideas que se encuentran en las oraciones. Muy bien. Y vinculados al tema general. La cohesión van a ser mecanismos que utilicen, por lo general, signos de puntuación, que utilicen conectores lógicos, conectores textuales, para que unan más cada idea. Y por último, la adecuación tiene que ver con el receptor del texto y que tenemos que adecuar a un tipo de registro que permita ser mejor comprendido. Muy bien, vamos a saber aquí. Alternativa A, asegúrense de que las ideas que hayan desarrollado en sus textos no se contradigan entre sí. Tiene que ver con el registro, tiene que ver con los signos de puntuación o con los conectores textuales. No, por lo tanto, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con el tema central, tiene que ver con la hilación que haya, en ese caso con la poesía. ¿Estamos? Perfecto. Y las otras dos, profesor, si gustan, las leen ustedes. Vamos a ver allí. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, fíjense, vamos a ver. Y verificamos. Revisen si que los puntos se hayan utilizado que delimitar oraciones. Estos signos de puntuación que hemos dicho es cohesión. Verifiquen en que sus testimonios hayan empleado una gran variedad de conectores, que hay ahí también cohesión. Muy bien, fíjense. ¿Cómo practicar, colegas, a esta altura en que tú, me imagino, ya, estás dedicando ya prácticamente 8 por 24, o 8 sobre 24, o 24 sobre 8, como quieras? ¿Qué quiere decir? Por lo menos 8 horas diarias en tu preparación, ojalá. Miren, ¿por qué? Porque es tu prioridad. Aquí, ¿qué debes hacer? Profesor, yo estas ya las sé, alguien me dijo, profesor, yo las he desarrollado ya. Mal, fíjate, mal. ¿Saben por qué? Tendrías tú que analizar uno por uno y plantéate, créeme, cómo vas a lograr una competencia total, no solo en este tipo de pruebas, sino te vas a volver un experto para que tú puedas hacer preguntas de estos tipos. Cuando estés tú con tus estudiantes, a ver, tú elaboras las pruebas. Miren, ¿cómo? Planteando, a ver ahora, ¿cuál será si ya no fuese la coherencia, si fuese la cohesión? Y si fuese la adecuación, profesor, no se puede porque ninguna, claro que se puede, cambia una de las respuestas. Si fuera la adecuación, ¿cómo sería? Revisen, miren, revisen si los términos que están empleados están de acuerdo con los lectores, o, sí, pues con los lectores de sus textos, o con a quien está dirigido sus textos. Ahí sería adecuación. Ustedes lo manejan, desármelo, armen preguntas, planteen otras situaciones, se van a volver unos expertos. Esa es la forma como un evaluador plantea este tipo de exámenes. Cuando tú vas a dar este examen pensando como un evaluador, estas pruebas son una diversión y no un trauma. Son una diversión. Uno va a ver, ¿qué habrá venido en la prueba para vacilarme? Wilmer Navarro, adelante. Wilmer había levantado la mano. Adelante, por favor. Profe, gracias. Mire, me olvidé de anotar la precisión en adecuación. Pues yo en coherencia, Okay. en cohesión Okay. también, en adecuación, me olvidé de anotarle. Ahorita lo vemos, no te preocupes. A ver, fíjense, Sí. tenemos
Los tres elementos. Tenemos los tres elementos. Por un lado, ya tenemos la coherencia. La coherencia tiene relación con las ideas y que las ideas guarden mucha relación unas entre otras y con la idea general, la idea global, o lo que se conoce con el eje temático. Muy bien, eso es la coherencia. En términos criollos, que no se vayan por las ramas, ¿de acuerdo? Eso es la coherencia. La cohesión, ¿cuál es? La cohesión está dada para que las oraciones, las frases, ¿de acuerdo? Incluso en textos más amplios, los párrafos permanezcan unidos. Pero para que permanezcan unidos necesitamos de signos de puntuación, marcas, ¿de acuerdo? Símbolos. ¿Qué más? Necesitamos de conectores textuales, de palabras clave. Necesitamos de los llamados marcadores lógicos, que también se le denomina. ¿De acuerdo? Eso sería. Y la adecuación tiene que ver con el registro en criollo, el tipo de habla o el tipo de nivel de lengua que estés empleando. Si es para un público, por ejemplo, yo voy a escribir un testimonio, miren, para profesores, no voy a escribir lo mismo si fuese para alumnos de primaria. Voy a utilizar otro tipo de registro. Y me dicen, profesor, quiero que usted vaya a un club de madres a contar su testimonio. Voy a escribir mi testimonio o lo voy a decir, ojo, lo voy a decir tal igual como lo digo entre colegas que son del área de comunicación. Las madres no van a entender. Si yo voy a un club de madre, adecuo mi tipo de registro. El uso de la lengua va a otro nivel. ¿Para qué? Para que pueda ser comprendido. Así es, eso es. Espero que se haya comprendido a plenitud, colegas. Sé que ustedes conocen, pero es bueno siempre refrescar esto. Muy bien. Continuemos. A ver, ahora nos viene aquí, miren, ahora nos viene aquí, alguien nos escribió en el chat, ya. Sí, pueden ir marcando su asistencia, por favor, tienen ahí ustedes, y la palabra clave es ascenso el día de hoy. Muy bien. Ok, fíjense, miren acá, dice, van a responder las 5, las 6 y las 7. En una institución educativa se están realizando diversas actividades por fiestas patrias. ¡Qué bonito! En ese contexto, la docente propone leer textos literarios que vivieron en la época de emancipación. A continuación, esto. Pues aquí podemos marcar, leen textos literarios. Textos literarios, leen textos literarios. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Como estamos allí, lo leemos, es bonito, ¿no? Esto de los gatitos, qué bacán, de Mariano Melgar. Mariano Melgar, qué profesor, él no solo escribía Yaraví, no. Entonces, fíjate, nos pasamos de frente porque esto continúa, ¿de acuerdo? Miren, esto continúa. Entonces nos vamos así, ¿ven? Nos vamos así, nos vamos por acá, nos vamos aquí y llegamos acá, a las 5. Miren, la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita, o sea, inferir de lo que no está en el texto poético. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada? Recuerden que aquí ya no funciona lo de la intromisión. ¿Por qué? Porque más bien aquí
ojo, tiene que ver con las 3 capacidades de la competencia ley. Aquí se comienza a jugar con las 3 capacidades de la competencia ley. ¿Cuál es? Aquella que encuentra información explícita, otro que deduce información implícita y el otro es que reflexiona, ¿de acuerdo? A través de su opinión, reflexiona sobre el contenido o sobre la forma del texto. Muy bien. Entonces, queremos aquí, ¿cuál de estas preguntitas nos llama, nos manda hacia la información implícita? A ver, ¿cuál nos manda hacia la información implícita? Vamos a verificar. A ver, ¿qué opinan? Oiga, ¿qué opinan? ¿Qué cosa es que opinan? Reflexión, opinión. Esa no es. Descartado. ¿Te das cuenta? Es reflexión. No es. Esa es la otra capacidad. Según el poema, ¿cómo terminó la discusión que tuvieron los gatos sobre quién debía dirigirlos? Ajá. Según el poema, y luego basándose en el poema, ¿cómo terminó? Quiere decir que no es en el poema, sino de acuerdo con. Yo deduzco, miren, de acuerdo con, deduzco. Ah, caray, eso también de inmediato. He leído el poema, muy bonito y me encanta, y yo lo leo y releo este poema de Melgar, pero ¿saben qué? No necesitas. ¿Por qué? Fíjense. Pregunta C. ¿Cuál fue el problema que impidió que los gatos enfrentarse al perro? Miren acá, dice aquí. ¿Cuál fue el problema que impidió a los gatos enfrentarse al perro que los perseguía? Ah, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Aquí. Ajá. Fíjense. Aquí, según el poema, cómo terminó la discusión, lo verificamos y nos vamos a dar cuenta que es literal. Verificamos nada más. Pero, ¿en cuál fue el problema que impidió que los gatos lograran enfrentarse al perro que los perseguía? Vamos a ver si aquí. Una gata parió varios gatitos, va después al tratarse de unirse, ¿ok? Pero cuando dice, ¿cómo terminó la discusión sobre los gatos? Aquí ve, la discusión entre los gatos. El negro contestó, comenzaron a pelearse, esto es una locura. Se dividen por fin en 2 partidos. Si arañan, grita y soledad, acude al perro y lo destroza. ¿Ok? Miren, miren ustedes, acá nos quedamos más. ¿En la B qué cosa es? ¿Es literal la B o también es inferencial? ¿Quién me dice? A ver. ¿La B qué es? ¿Literal o también es inferencial? Miren, ¿cómo terminó la discusión? ¿Cómo terminó? En algún momento dice aquí, ojo, ¿la discusión terminó así? No. A ver, miren, el negro contestó, calla boca, el más diestro, el malo, se dividen por fin en 2 partidos, la ira y la tribulación se multiplican, se arañan, gritan y soledad acude el perro y los destroza. ¿Cómo terminó la discusión? En que fueron apabullados por el perro. Pero tú por lo menos aquí estás en un nivel de inferencia menor, porque no es literal explícitamente, porque no dice aquí, mire, para que sea literal, ¿ya? Aquí debió decir, miren acá, aquí debió decir, la discusión de los gatos, miren, sobre quién debía dirigirlos, terminó así, miren aquí. Y aquí no dice sobre quién quería dirigirlos, no dice acá. ¿Dónde dice? No lo dice. Explícitamente no está. Es por eso que aquí dice,
¿Cuál de las siguientes preguntas es más? Pero nosotros vemos que en el B y en el C, donde hay más nivel de inferencia, es en la alternativa C. ¿Cuál fue el problema que impidió que los gatos lograran enfrentarse al perro que los perseguía? Y tenemos que leer mucho más para poder deducir ello. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, sí, aquí vamos a encontrar, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí debes considerar esta palabrita, más adecuada. Cuando te dicen más adecuada, hay una menos adecuada. Hay una menos adecuada. Pregunta 6. Pregunta 6. La docente busca que los estudiantes, ahora sí, obtengan información explícita del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas nuevamente es más adecuada? Es más adecuada para que logre su propósito. Bien. ¿Cuál es la razón por la que los gatos eran perseguidos por el perro? ¿Cuál es la razón? Fíjense. ¿Cuál es la razón por la que los gatos eran perseguidos por el perro? Vamos a buscar una explicación y esa explicación la tienes que dar tú después de haber analizado. Por lo tanto, no es explícito. ¿Cuál de los gatos creen que es capaz de ser un mejor líder? Tienes que deducirlo. ¿Por qué? Tienes que deducirlo allí. ¿Cuál de los dos gatos creen que es capaz de ser un mejor líder? ¿Cuál de los dos? Tengo que ver. ¿Cuál es su indicio de nobleza para uno de los gatos? A ver, aquí. Ah, miren, indicio de nobleza. Aquí está, a ver. Mi blancura, indicio de nobleza. Ajá, totalmente literal. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando nos vamos al asunto literal, tiene que estar, cuando nos vamos al asunto de la información explícita, debe estar puesto en el texto esa expresión. Debe estar explícitamente escrito, puesto allí. Número 7. Número 7. Miren que no tenemos que leer todo y analizar el poema y todo eso, ¿ah? Simplemente regresar y tratar de encontrarlo. Esto nos va a ayudar mucho. 7. La docente busca que los estudiantes construyan el sentido global del poema. Nuevamente aquí. Sentido global quiere decir entender el poema en su totalidad, ir al mensaje poético del autor, ir a la comprensión no de una figura, no de un verso, no de un párrafo, sino de todo el conjunto de subideas que me llevan a una macroidea textual del poema. Entonces, aquí, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? ¿Con cuál nos quedamos? A ver, cántenlo. Explicar cuáles, fíjense aquí, cuáles eran los grupos que se enfrentaban por el control político del territorio, ¿ok?, peruano antes de 1821. Muy bien. Luego, pedir que mencione la correspondencia entre estos acontecimientos históricos y las acciones que realizan los personajes del poema. Finalmente, solicitar que compartan sus respuestas y discutan sobre ellas. Aquí podríamos decir tal vez
de que encontramos cierta intromisión. ¡Ojo! El docente, recuerden, ya, colegas, el docente no es alguien, ya, no es alguien, ojo, no es alguien que va a estar solamente de adorno. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es el docente aquel, ¿ya? Que solamente va a estar dando orientaciones generales y esto no. Por el contrario, el docente también debe, ¿qué cosa? El docente debe, ¿ya? Dar información también. Lo que no debe hacer, lo que no debe hacer, ¿ya? Es, ¿qué cosa? Lo que no debe hacer es, mire, interferir o entrar de entrometido o de interferencia con respecto a lo que busca que los estudiantes logren. ¿Qué es lo que busca este docente? ¿Ya? ¿Qué es lo que busca este docente que sus estudiantes logren? ¿Qué es lo que busca? El docente busca, mire, que construyan el sentido global del poema. Eso es lo que busca, que construyan ya el sentido global del poema. Al explicarles, porque aquí me han dicho una vez, profesor, ahí no hay intromisión, no. ¿Por qué? Al explicar cuáles eran los grupos que se enfrentaban por el control político del territorio antes de 1821, ¿esa es una intromisión para que encuentren el sentido global del poema? No. Está dando un marco de referencia. Está coadyuvando a que los estudiantes comprendan el contexto. No les está diciendo cuál es el sentido global del poema. Entonces, no es una intromisión. Y luego, lo que a partir de ello hace, pedir que mencionen la correspondencia de estos acontecimientos, así es, mi estimada Gladys, a partir de estos acontecimientos históricos y las acciones que realizan los personajes del poema, lo van a hacer los estudiantes. ¿Quiénes van a compartir sus respuestas y discutirlo? Los estudiantes. Por lo tanto, fíjense, ya, por lo tanto, aquí es la alternativa A. Veamos la alternativa B y C. Alternativa B y C. Veamos. Comentar que la mayoría de los temas literarios de la época de la emancipación del Perú, aquí sí está, se referían a problemas políticos y militares. También está dando el contexto, aunque ya se está acercando al poema, está todavía en el contexto. Pero fíjense, mencionar quiénes fueron los principales personajes que participaron en aquella época, ¿ya? Finalmente explicar a quiénes representan los datos y a quién, es decir, este docente está explicando todo, ¿de acuerdo? Aquí sí hay una intromisión ya pues desesperante, cosa que no debe ser. Alternativa C. Mencionar que Melgar utilizó la poesía para transmitir sus reflexiones, mejor díselos todo ya. ¿Para qué los estudiantes qué van a hacer? Pasivos, oyentes, estudiantes, bancarios. ¿Por qué bancarios? Profesor, ¿qué? ¿Van directamente a trabajar en un banco? De bancarios, de banqueros. Estudiantes bancarios o banqueros. Me acuerdo mucho de este término utilizado por el maestro Reynoso. Sí, Alberto, la educación peruana ahora está convirtiendo a los estudiantes en aspistas y banqueros. Le digo, ¿cómo aspistas? Sí, porque solamente, mira lo que estamos haciendo nosotros, poner aspas, aspas, aspas en las respuestas. Son tromes colocando aspas. ¿Y por qué banqueros? Porque paran sentados en su banco todo el día. Ay, 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 en sus asientos, ¿no? Entonces aquí,
indicarles cuál es la intención del poeta. O sea, mejor dile todo ya. Intromisión en la B, intromisión en la C. Intromisión. Al final nomás le dice que discutan. ¿Qué cosa tienen? Ahí ya no.